Hola, Hola, hola. ¿Cómo andás, Rafael? ¿Cómo ¿qué estás? tal, Cora? ¿Cómo estás? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Bien, bien, perfecto, perfecto. Sí, Muy bien. Bueno, Cora, gracias por estar, gracias por acatar mi llamado. Hacía tiempo que no nos vimos allá por marzo, que compartimos el congreso en Buenos Aires, que fue un gustazo, nos conocemos ya hace como 5 o 6 años, hace bastante. Y bueno, con esta tensión que hay en el cielo, qué mejor ocurrencia tuve de decir, bueno, vamos a convocar a Cora para ayudar a desmenuzar un poco qué está ocurriendo Cora, qué está ocurriendo con esta T cuadrada, ¿sí? Que está Lilith en Sagitario, opuesta a Venus y Marte, perdón, a Marte y Urano en Géminis, y el punto focal es Venus en Virgo, ¿sí? Que vamos a estar teniendo hasta el 7 de agosto. Entonces, ¿de qué forma esta Venus yo creo que regula un poco esta oposición entre Lilith de Sagitario y Marte y Urano en Géminis? bueno, es bastante molesta esta tensión porque primero que Venus y Marte están en cuadratura y tener a Venus y Marte en cuadratura es Venus en Virgo, que quiere el detalle, que quiere ir a una cosa por vez, el bienestar. Marte en Géminis te desacomoda todo el tiempo, todo, imprevistos, situaciones que no las esperabas y lo rutinario, lo cotidiano se ve interpelado por muchas situaciones que vienen de manera inesperada o distintas opciones, distintas vías. Se le suma a este escenario la presencia de Lilith, que es sumamente incómoda, porque yo creo que Lilith siempre viene a mostrar una verdad, algo que no, que estaba oculto, que estaba en exilio, que estaba, que te irrita, qué es lo que no te permitís, qué es lo que criticás, qué es lo que no validás. Y por momentos nos podemos sentir no validados, desaprobados, que ciertas cosas no funcionan. Y esto va a durar, como vos bien dijiste, hasta el 7 de agosto y puede traer como verborragia, mucha verborragia, muchas situaciones, dije una cosa y no la esperaba, o me dijeron y fue medio como chisme, como escandaloso, porque Lilith viene como entrando a, yo te voy a incomodar, te vas a enterar de cosas que no te gustan, de situaciones que te interpelan, que te irritan, que te sacan un poco y puede darse muchos problemas fundamentalmente comunicacionales porque Marte en Géminis es lengua karateca, entonces, es Ay, lengua karateca y digo las cosas sin pensar o hay muchos, Lilith en Sagitario es como lo que uno se sentencia, las situaciones en donde ve lo bueno, lo malo, se pone como en juez y en verdugo. Entonces nos podemos sentir que por momentos mm, están- no nos sentimos cómodos, no nos sentimos a gusto, planificamos un día y sucede algo que nos destabiliza, nos irrita y salen los enojos. No sé cómo vos lo estás viviendo. mira, yo lo veo de dos maneras. Si parto de la base de Venus en Virgo, yo Venus siempre lo tomo como el planeta del equilibrio. Venus en Virgo viene a equilibrar por medio de la depuración, por medio del inventario y por medio de todo lo que tiene que ver con un análisis fáctico y por medio de la utilidad. Entonces, si hay una cuadratura con Marte y Urano, pareciera que ese orden que uno quiere apelar para equilibrar las diferentes facetas. Yo cuando hablo de facetas, Cora, digo que cada uno tiene sus facetas en la vida. Uno puede ser la faceta de padre, de madre, de astrólogo en nuestro caso, de trabajador, de empleado, de sobrino, de tío, de amigo. Busca equilibrar un poco, ¿no? Los personajes de lo que somos. Y Ujú. también un poco nuestro, nuestra autovalía, nuestros vínculos.
pero al haber una cuadratura con Marte y Urano, pareciera que se busca equilibrar por el lado de Virgo, pero hay una parte que se dispara, ¿no? El rayo uraniano. Es como que quiero hacer algo y de ahí se bifurcan muchísimas ramas y me perdí en un laberinto y me fui del eje de Venus en Virgo, ¿sí? Por eso es donde veo que esta cuadratura puede servir, por un lado, para que quizás si estaba muy rígido lo que quería equilibrar, por el lado de Venus en Virgo se me ocurre una idea genial. Por el lado de Marte y Urano digo, ah, bueno, a partir de lo que quise equilibrar de una forma tan calculada, me salió el rayo uraniano y ejecuté una acción que me llevó una cosa a la otra. Ahora, quizá si lo previsto era otra, puede llegar a desordenar. Yo creo, Cora, que a nivel vínculos, me haces acordar esto que hablabas, ¿no? Que puede traer mucho el hecho de que, de esto de las palabras que quizás no se bajen a tierra. Porque vos fíjate que muchas veces una Venus en Virgo tiene esa premisa de que seré valorado siempre en tanto de y de. Esa cuestión de servidumbre, de dar. Entonces, al haber una cuadratura con Marte y Urano puede aparecer esa cuestión de que uno esté en una posición de dar mucho en un vínculo o hacia las personas, pero que del otro lado haya, ah, bueno, sí, está bien, pero no se llega a concretar, ¿sí? También hay que ver de nuestro lado si lo estamos haciendo, si estamos también como esas promesas de más. Yo había hecho hace poco un posteo con respecto a esta cuadratura citando a un libro de Nietzsche, que estoy de hecho articulando a Nietzsche con la astrología, el libro Así habló Zaratustra, una frase que dice, al bicho más repugnante que he encontrado en el ser humano lo he bautizado como parásito, aquel que ha querido vivir del amor pero no dar amor. ¿Sí? Bastante fuerte. Pero Exacto. habla un poco de esta cuadratura, ¿no? Como del dar, pero que se encuentran palabras que no se bajan a tierra, ¿sí? O se encuentran de repente quizás bifurcaciones que no tienen que ver con aquel dar que de alguna forma no tienen una lógica utilitaria. Sí, sí, Venus en Virgo es muy esquemática a veces, es muy de el detalle, del ser, del estar muy, que puede dar el servir, el dar, pero también puede estar en el lugar del servilismo, ¿no? De qué necesitan los demás y me olvido de lo que necesito yo o que quiero yo en realidad. Y creo que un poco este Marte y esta Lilith eh, es como, ay, me irrita que no pueda hacer un poco que tengo programado. Y en los vínculos esto se puede dar por cambios o altercados que suceden. A mí Venus Lilith siempre me da ojo con las triangulaciones, porque es muy de las triangulaciones. ¿No te diste cuenta de esta situación que estás como embrollado? Me parece un poco que está así. Además, fíjate esto, Marte en Géminis, Venus en Virgo, ambos responden a Mercurio en Exacto. Ahí Cáncer. va. Ahí Y Mercurio en Cáncer que está lento, muy en el mood pasado, y todavía creo que sigue estando con una tensión con Saturno. va. Es esa es imposibilidad o de expresar o estar en el mismo modo, ¿cómo te contás la historia? Yo digo con esto, ¿cómo te vas a seguir con lo mismo, con la misma situación, como se hizo siempre? Estás en ese modo pasado y no te estás como abriendo a este presente que te está dando herramientas diferentes. Totalmente, totalmente. Yo, por un lado, volviendo a Lilith, y ahora también voy a ir a Mercurio, una Lilith en Sagitario, no sé si coincidís, Cora, también tiene que ver con el rechazo a los dogmas absolutos, ¿sí? Tiene que ver con el no a un dogma absoluto, no dejarse tomar por un dogma absoluto, ¿sí?
Al estar en una oposición con Marte y Urano, ese Marte y Urano en Géminis le cuestiona, ¿por qué es que estás tomando a tu dogma como el antidogma? ¿Me explicó? Es como un Sí. juego para la final. Y fíjate que ahí Venus en Virgo, como apex de esta T cuadrada, es un poco el regulador de todo esto. Es decir, bueno, a ver, póngase de acuerdo, Géminis y Sagitario. ¿Hace falta exiliarse, Lilith? ¿Sí? Irse al medio de la montaña porque no hay dogma absoluto, ¿sí? O habrá que crear un propio dogma. Hasta ahí, acá me estoy metiendo con el libro que te cité, ¿sí? ¿Quién crea el propio dogma o la propia forma de ver las cosas? El Sol y Júpiter en Leo, el yo creador, que en vez de estar peleando quién tiene razón, esa pelea de quién tiene razón de los dogmas, yo creo que será la oposición. Lilith, en Sagitario con Marte y Urano, que se ven mucho los debates que se arman en redes, que muchas veces vos viste que cuando uno cae en discusiones para tener la razón, por más que sabe que está perdiendo la discusión, que yo siempre digo lo mismo, a ver, yo creo que hay ambientes que puede ser válido en el sentido de que si uno es hincha de un equipo de fútbol y está en una discusión futbolera, está bien, es parte de. Sí. Pero ya hay cosas en las cuales, cuando se defiende lo indefendible, sea lo que sea, una discusión de socios, de pareja, de lo que fuese, digo, cuando se arma tanta revuelo, te das cuenta cuando se quiere defender lo indefendible, pero en Virgo es como depurar todo eso. Decir, bueno, a ver, ¿me voy a enganchar o no en la discusión? ¿No? Como hay una frase también como que dice que si uno no está con los paños fríos para agarrar el hierro caliente de una discusión, ni siquiera hay que agarrarlo. Porque es justamente sumarse a esa tensión. Y Venus en Virgo tiene que ver con esa frialdad y ese cálculo de equilibrarse diciendo no me voy a enganchar en esto. Porque si me engancho, ya es una guerra perdida. Es Ujú. una guerra en la cual no voy a salir de ese debate ideológico. Yo a veces veo, ¿no? Pasa mucho en las redes de gente desconocida que se pelea entre sí. Que yo digo, la verdad, tengo que tener ganas para ponerme a hacer eso. Tal Tengo cual. que, tengo que estar con muchas ganas, ¿eh? Eh, Entonces, yo creo que Venus en Virgo es un regulador. ¿Me explicó? El Sol y Júpiter es el creador del propio sistema de valores, eventualmente, si Lilith en Sagitario rechaza los dogmas. Pero no para pelear con otros, sino para hacer uno por cuenta propia y no con el anhelo de que los demás sigan a uno, sino con el anhelo de hacerlo por cuenta propia ya. No sé cómo lo ves. Sí, los fanatismos, los fundamentalismos, es muy de Marte Lilith, ¿no? Y estos dogmas defendiendo una verdad como que no hay otra opción que esto. Por eso yo digo, puede haber escándalos por posicionarse en las cruzadas ideológicas, yo les llamo esas cruzadas que yo, por defender una ideología, una idea, una creencia, me, me, me pongo fundamentalista. Es decir, no acepto otra postura. Y fíjate que también el Sol Júpiter, el lado B, porque el Sol Júpiter, estamos en un modo creativo, en un modo de sorpresa, pero también el Sol Júpiter en Leo puede ponerse soberbio, orgulloso, egocéntrico, de acá estoy yo y nadie más que yo, y potencia, porque Júpiter responde a Lilith también. Entonces, es un ambiente caldeado por defender una postura desde un lugar de no hay opciones. Entonces, ojo con los enfrentamientos eh, de esta índole, porque no nos lleva a buen destino. Y Venus está haciendo, y más que nada cuando ya el Sai va a entrar en Libra, eh, está haciendo como, a ver, vamos a sacar de todos los adornos, vamos a ver lo importante, vamos a ver lo que es necesario. Pero bueno, muchas veces estamos metidos dentro de estas batallas,
por tener razón, por creer que podemos tener razón, o también por un ego muy inflado que se pone al descubierto, que es lo que hace Lilith. Lilith te va a poner en evidencia lo que vos no querías mirar. Y puede ser tu propia soberbia, tu propia rigidez. Eso, ahí das la tecla porque esto se puede dar en relación a un otro o dentro de uno mismo. Todo esto. Y vos fijate una cosa, que la parte esta de Sol y Júpiter, que lo que toca Júpiter lo amplifica, también puede llevar a que la parte de leonina se tome las cosas personales, ¿no? Como diciendo, siempre pongo este ejemplo, hay dos personas hablando en la esquina, están hablando de mí. Esta cosa me lo tomo personal y como me lo tomo personal, salgo a la defensiva. Entonces, cualquier cosa que diga, el que me escuche va a pensar de que, ejemplo, soy de un partido, soy del otro porque dije una palabra. ¿Me explico? O porque sigo a tal artista. Esos son ejemplos, ¿sí? Entonces, es como que si lleva todo el personalismo, ¿me explico? A exacerbar el personalismo en todos sentidos de Sol y Júpiter. Que felizmente el nodo sur entró en Leo, que ya en noviembre irá a conjuncionar, ya, ¿sí? Con Júpiter, como para depurar ese personalismo, tanto desde algún síntoma de arrogancia como un síntoma de todo gira alrededor de uno. Por eso yo siempre digo que la mejor frase para esta parte leonina es que uno no es tan importante, no para bajarnos el valor, sino para que, a ver, no sé, si acá en el vivo dije, cometí un furcio, bueno, pasó y pasó. ¿Me explico? No somos tan importantes, en ese sentido me refiero, ¿no? De salirnos un poco del ombligo y que todo gira alrededor nuestro, pero no de la arrogancia de no somos tan importantes, sino de que es como, siempre pongo un ejemplo, cuando el que dice, el que quiere empezar el gimnasio, ¿no? Y quizás está un poco fuera de forma, dice, no, no quiero ir porque me da vergüenza que me vean. Cada uno en su mundo. Exacto. Vos sos profesora de educación física y lo sabes muy bien. Cada uno en su mundo, no están mirándote a ver cómo estás, a ver si te lo estás viendo o no. A eso me refiero. Sí, bueno, estamos en un momento que es parte del eclipse y todo este Sol Júpiter de sacarnos las máscaras, se van a salirnos del personaje que creamos, de esta construcción de identidad que creamos que somos esto, y de repente nos puede, esto de que la realidad nos puede interpelar y que tendremos que mirar otra parte nuestra que negamos y la proyectamos en el afuera. Y esto que decís, no sos tan importante, no sos el centro del universo, no sos mejor que los demás, porque a veces nos estamos, y esto se ve mucho en redes, estamos el ojo puesto a ver qué hacen los otros, creyéndome que yo soy mejor. No soy mejor que nadie. Sí, Entonces, un poco este de, el personaje, el personalismo, que puede ser muy, cuando un Leo no está, no tiene integrado Acuario, que se cree este centro, y Acuario te dice, mira, podés crear, podés ser auténtico, espontáneo y compartirte, y cuando vos te conectás con tu verdadera luz, por eso yo hablé de la validación, porque si yo estoy buscando validación es porque yo me desconecté de mi valor, de mi fuente, de mi chispa, y estoy poniendo el foco en el afuera. Entonces estamos buscando a ver cómo me ven, qué dicen de mí. No, no, escuchate vos, validate vos, date permiso vos. Y si te equivocás, ahí Venus en Virgo, no pasa nada. eso es a lo que iba, porque vos fijate que también esa frase de que no somos tan importantes da lugar a cuando muchas veces no nos animamos o hay personas que quieren expresar algo pero no se animan por el qué dirán. A eso apuntamos también, ¿no? De repente, a ver, están las personas que no quieren mostrarse y está perfecto. Si no quieren, no hay nada más que hacer. Listo, buenísimo. Ahora, el que no, el que quiere mostrar su obra de arte, su pintura, su dibujo, su fotografía, sus videos, lo que sea, pero está el tema del fallar o del qué dirán, el no ser tan importante, tiene que ver justamente también
con que no va a orbitar todo alrededor de sí. ¿Me explico? No va a Totalmente. orbitar todo alrededor de sí. Para nada. Y te digo otra cosa, es un gran momento para las expresiones artísticas. ¿Por qué lo digo? Yo lo que considero desde mi humilde opinión es que las expectativas en general nunca se ajustan a la realidad. Menos en algo que tenga que ver con un tema de largo plazo y menos a corto plazo. ¿A qué me refiero? Ejemplo. Hoy tengo amigos invitados a comer a mi casa. Me puedo imaginar la música que vamos a escuchar, de qué vamos a hablar, quiénes van a venir, qué vamos a cenar, pero no se va a dar tal cual me lo imagino hasta ahora. ¿Sí? Yo creo que lo que más se acerca entre lo que está en el éter, en la imaginación y la realidad es el arte. Sea dibujo, pintura, escritura. Hay variedades por doquier. Entonces yo creo que Leo, como es un signo de expresión autocreativa, el Sol está con Júpiter, para poder desengancharnos de la afuera y lograr la autenticidad, qué mejor que conectar con una actividad creativa, pero ojo, si voy a pintar no es para ser Van Gogh, si voy a tocar el piano no es para ser Beethoven, y si voy a escribir no es para ser Borges o Cortázar, ¿sí? ¿A qué voy con esto, Cora? Que este Sol y Júpiter tienen un triunfo con Saturno retro. Y este Saturno retro es el que baja las exigencias de que, a ver, no te metas en pintura para ser Van Gogh. Metete en pintura para sacar tu niño interior, para jugar, para crear y para sacar lo que tienes adentro tuyo y para poder acortar la brecha entre las expectativas y la realidad. Tal cual. Yo creo que estamos en un momento, porque este Sol Júpiter también está en sextil con Urano, y, y el arte justamente es ese es el espacio en donde yo juego, no me estoy midiendo con nadie y me inspiro y la obra que yo estoy dando la comparto. Es esto lo que es amor. El arte es amor, porque nadie hace algo con la necesidad de, uy, qué horrible. No, es amor, es un juego. Entonces creo que la invitación, fundamentalmente todo este agosto, es empezar a volverte creativo, pero vos podés ser creativo en la cocina, vos podés ser creativo ordenando tu casa, si querés. El arte no tiene que ser que tengas que pintar, cantar. Creativo es hacer algo que sentís que conectás con tu brillo, con tu luz, con lo que te gusta, con esa soberanía interna. Y además, eh, esto es espontáneo. La espontaneidad es como, es esa cosa que vuelve a conectarnos con la vida, la espontaneidad, la curiosidad, lo lúdico, hacelo como un juego, no lo hagas para tener un resultado. Mira, el trabajo artístico, todos los que son artistas, yo he tenido mi faceta actriz, cuando vos haces una obra, no la haces la haces igual para dos personas o para 1000, porque estás dando todo. Qué bueno eso, No qué vas a bueno. bajar tu performance, porque es lo que vos estás ofreciendo. Uno que pinta un cuadro, uno que canta, no le da lo mismo si hay uno que lo escucha o 200, si le compran la obra o no, porque, bueno, es eso, es lo que te conecta con la vida, no el resultado de obtener algo a cambio por lo que yo invertí, por el tiempo. No, no, el artista no puede dejar de hacer arte. Ujú. Tal cual, Cora, es un poco esa frase de ponte en movimiento y lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Además contemplemos una cosa, Sol y Júpiter, como bien decís que tal sextil con Urano, estas actividades artísticas también pueden servir para ejercitar el músculo para luego tener el ingenio de resolver situaciones cotidianas que se presenten en el día a día de se me dio vuelta la agenda, cómo lo resuelvo, estoy en encrucijada logística, cómo lo hago. O sea, hace trabajar ese músculo de la creatividad para luego aplicarlo en otra faceta que se presente.
porque hacemos a Urano protagonista de, en vez de que sea el rayo uraniano que nos ven afuera como incertidumbre y como algo que nos incomoda. Es una forma, de alguna forma, ser soberanos dentro de lo que se puede sobre Urano. Sí, tal cual. Además, fíjate, estas alineaciones maravillosas que van conformando, ese Sol Júpiter con Urano, con Neptuno, que Ay, también es esa inspiración. Eso en donde vos en un momento hablaste algo de cuando yo me estoy defendiendo están hablando de mí. Si yo me meto en el personaje de la defensa, mi vestuario que está a modo defensa, siempre voy a encontrar a alguien que me ataque. claro. Entonces ya estoy en ese lugar de alerta, de miedo, de sensación eh, de pequeñez, de debilidad, de fragilidad. Y cuanto más disuelvo mis defensas, que es lo que viene a ser Neptuno, cuando me muestro como voy siendo, esto lo pude hacer, esto no, más fuerte me vuelvo. La fortaleza está dentro, no está afuera. Entonces, esto de disolver tus defensas, porque en el disolver de tus defensas vas disolviendo tus miedos. Y tus miedos están en esto de cómo yo quiero prever, quiero controlar el afuera. No vas a controlar nada. No vas a poder controlar nada. Si vos estás más consciente de lo que vos querés, cómo querés vivir, qué situaciones ya no encajan más en tu vida. Venus en Virgo te está ayudando a eso. Mira, todo esto que esto ya, ¿para qué lo seguís haciendo? Si a vos no te gusta, ¿por qué lo haces? Busca algo que te guste más, que te traiga bienestar. Bueno, si te desacomoda, vamos viendo, pero escucharte más, desde qué lugar y el para qué yo sigo con lo mismo, aunque no me gusta, por sostenerlo, por una creencia, por un relato que me hago. Eh, Estamos en un momento que el que no se cuestiona pierde. ¿Eh? A eso iba a apuntar, justamente es desmontar las creencias. Está Lilith en Sagitario también para cuestionarlas, ¿sí? Está Marte y Urano en Géminis justamente para hacer esas preguntas que incomodan. Y está Venus en Virgo, que también vos fijate que a veces nos olvidamos que Virgo es un signo mutable. A veces pensamos que es fijo, porque lo asociamos con la palabra control, que me parece que quizás no es la adecuada para Virgo. Pero sigue siendo un signo mutable, ¿sí? Entonces, a todo esto le sumamos otra cosa, Cora. El Sol y Júpiter en Leo tiene una oposición con Plutón retro en Acuario. Entonces, a ver, para poder hacer toda esta nueva versión de estos valores propios, ¿sí? Que queremos mostrar con la autenticidad, algo hay que perder, Plutón. Algo tenemos que ceder, no podemos salir con el pan y con la torta, ¿no? Como se dice, ¿no? Algo tenemos que dejar de lado. Es un Plutón retro que de alguna forma nos hace revisar en qué momento del pasado pudimos dejar algo de lado para avanzar. Porque si no sería demasiado ambicioso y hasta caprichoso querer lograr que el Sol y Júpiter se expresen con total expresión y la potencia plutoniana al mismo tiempo. Yo siempre digo lo mismo, Cora, yo veo una oposición como cuando te encontrás de enfrente en la calle caminando con alguien, ¿no? Que decís, uy, me cruzo de vereda o voy y le doy un abrazo porque sabés que no voy hace mucho tiempo. El Sol y Júpiter se encuentran con Plutón enfrente del retrógrado que le viene a recordar, en algún momento mudaste la piel. Ahora tenés la oportunidad de hacerlo, pero además para sacar esa autenticidad que va más allá de lo que piensa el resto. Porque yo siempre digo lo mismo, para que la octava superior del Leo es cuando está más allá del aplauso y del silbido. Eso es lo que está más allá de todo. Más allá de todo. Y Plutón es renunciar a qué? Al halago y a la crítica. A tomarlo y volver al centro. Tomarlo y volver al centro. Total. Yo creo que esta oposición que fue la luna llena, potentísima, que estamos bajo ese clima luna llena, que fue al lado de Plutón.
Y justamente esto que vos decís, para llegar a esta expresión nueva, a esta visión tuya, de esta versión que quizás empieces a descubrir, algo tiene que morir de el pasado, de lo que te daba pertenencia, de lo que te daba miedo, porque Plutón nos pone en el lugar del miedo al rechazo, del miedo a la crítica, del miedo a no sentirse valioso, de moverte del lugar, de equivocarte. Y entonces, justamente esas dos potencias, Júpiter-Plutón, que están ahí, que va a ser parte de agosto también, bastante. ¿Eh? Entonces está poniendo en evidencia todo lo que vos sostenés por miedo, todo lo que te negás. Y vos dijiste algo muy interesante, la octava superior, y creo que es cuando lo vuelve, cuando integra Acuario, es, yo puedo crear, yo puedo ser yo, y no me pierdo. No me pierdo, no me desdibujo, me comparto, formo parte de... Para mí es como en el teatro, cuando haces una obra, haces un elenco, compartís un montón, y después se termina la obra, se termina la temporada y cada uno vuelve y se hacen otras cosas. Y eso es, y las relaciones, fundamentalmente, que para mí el eje Leo Acuario tiene mucho que ver cómo vivo el amor, ¿eh? Si lo vivo desde la novela, del culebrón, de esto es mío, de los escándalos, del drama, de los celos, de la manipulación, esto, porque se están mostrando estas cosas. Exacto, exacto, exacto. Entonces es lo auténtico y genuino, no tiene tiempo, no tiene forma, no tiene etiqueta, no tiene, se construye se va construyendo, se va aprendiendo, se sale, se entra, es natural. Eso es natural, lo auténtico, lo genuino a nivel vincular, digo, no solo en pareja, digo, también con amigos, con amistades. En familia, yo en Venus no incluyo familia porque es más del orden lunar. Pero cuando justamente no entran esos culebrones que hablas, porque está por fuera, está más allá del bien y del mal en ese sentido. Está más allá de la cuestión de la polaridad. Acuario me desapego o de Leo juego el papel del drama. ¿Me explico? Está más allá de todo eso. Eso es, no sé, está muy, muy por encima de eso. Y los nodos nos vienen a mostrar eso. El nodo sur nos invita justamente a dejar esa máscara en la cual uno podía esconderse detrás de esa fachada, y el nodo norte nos invita justamente a integrarlo, a que somos parte de también un vínculo, de que no somos una isla. La isla sería Leo. Exacto. ¿Sí? Exacto, sí, sí. Y además, volviendo a este Venus y Marte, que en agosto van a seguir en tensión Venus y Marte, porque Venus va a pasar a Libre y Marte a Cáncer. Sigue la tensión. Yo estaba viendo que esta tensión sigue todo agosto, entonces tiene que ver con esto de lo que quiero, cómo lo llevo adelante, lo femenino, lo masculino, las relaciones, la forma de avanzar. Y es como que yo estaba mirando un poco ya, porque es la semana próxima, este Venus entrando a Libra, que tiene hermosos aspectos con Plutón, con Urano, con Neptuno, de ir al acuerdo, de ir al debate, de ir al encuentro, de buscar la estrategia, la armonía, que es muy bonito, diferente. Moverse de lugar, elegir, para mí Venus tiene que ver siempre cómo elegimos. Qué La bueno. posibilidad de elegir la tengo yo siempre. Y eso me conecta con mi poder. Si yo no elijo, alguien va a elegir por mí. Se proyecta en el afuera. Exactamente. Se proyecta en el afuera. Se proyecta en el afuera. Tal cual. Tú lo has dicho. Se proyecta en el afuera. Bueno, ya la Venus va a entrar el 7 de agosto, ¿sí? O sea, una semana en Libra y como bien vos decís, va a tener un trígono con Plutón, va a tener también con Urano, ¿sí? Entonces va a tener varios aspectos que es una Venus en Libra que va a estar atravesada por los transpersonales ya en su entrada. Entonces es la posibilidad de equilibrarnos de formas nuevas y equilibrarnos
justamente de formas que sean renovadas por medio de Plutón. También, un poco volviendo a lo que hablábamos antes con esto de este Plutón que está enfrente del Sol y de Júpiter, vos fijate también de que necesariamente esta de transformar los miedos, esto requiere de una voluntad, requiere de ir al fondo del hueso de la situación, requiere, como digo yo, de mirarse al espejo y ver cuáles son, pero trabajarlos e ir al fondo y al kit de la cuestión. ¿Viste cuando esa frase que dice que donde está tu próximo miedo está tu próximo paso? O sea, tiene que ver con eso, porque si nos quedamos ante el miedo utilizando algún tipo de excusa, pensando que lo sorteamos, desde la parte discursiva, Plutón ahí no hizo nada, absolutamente nada. Entonces, es un gran momento para poder hacer una identidad a partir de poder superar instancias que generen temor, pero el temor estructural hablo, el temor que realmente, ¿viste cuando a uno pasa que tiene un temor que dice, no puede ser que me esté acobardando, tengo que poder superarlo, y se hace el paso en la realidad práctica, ¿eh? Cuando se hace el paso ya real, que el cuerpo se mueve, a eso me refiero. Sí, totalmente. Plutón, con Plutón no se juega, porque estamos todos con, ay, tengo miedo. ¿Y quiero no tener miedo? Bueno, primero hay que darle, míralo al miedo. Decilo, ponele nombre, escúchalo, quédate al lado del miedo, porque eso te hace Plutón. Plutón es los duelos, ¿no? ¿Qué pasa con los duelos cuando hay una pérdida? Pues Plutón te dice, ok, vení acá, vení al inframundo, vamos a quedarnos un rato, lo tenemos que transitar, no lo vas a poder evadir, porque desde ahí va a salir algo diferente. Entonces, ese miedo, cuanto más lo quiero ocultar o lo proyecto y entonces es por culpa de esto, lo pongo como el depredador afuera, Plutón se encarga de punzarte. Y para mí, lo mejor que tiene Plutón es quedarme al lado porque va a sacar una parte mía que yo ni sabía que tenía. Que es donde reside nuestro poder interior, Sí. Sí, que ahí ahí es con mi donde perro reside que nuestro está poder. haciendo algunas cosas. Es que ahí, es que esa es justamente la gema, la joya que estaba enterrada. Ese miedo dilata en realidad una potencia que está dispuesta a ser pulida y ser puesta en la superficie para que ejecutada. Yo siempre digo lo mismo, la palabra poder, por definición, es facultad y potestad para ejecutar acciones. Eso es Plutón, pero primero hay que meter la mano en el barro. Y ese proceso es el miedo. A todo fantasma cuando se le pone una etiqueta y se lo nombra deja de ser un fantasma. El miedo Exacto. es eso, no el fantasma en sí. A mí me gusta, yo a Plutón lo definí como un atanor, que es el aparato que usaban los alquimistas para Ajá. hacer esos procesos, en donde se cambia de estado. Entonces Plutón, donde está Plutón es el atanor. Bueno, hay un cambio de estado, pero el primer estado, que es el nigredo, o el rubedo, siempre me los confundo, el nigredo creo, es el estado más horrible que aparece porque aparecen los fantasmas, aparecen esas furias, aparece esa sensación de impotencia, de alerta, de lo más inconsciente, lo más oculto en vos, y a la vez se empieza como a regenerar, es como la piel quemada, es Exacto, que se exacto, quema y ya hay que curarla, pero ya empieza a regenerarse la otra nueva. Entonces, exacto. no se puede pasar a Plutón así. No, Es que es no, resultado, lleva un es nueva tiempo. herramienta nueva. Ujú. Lle- Exacto, tal cual, Cora. Bueno, y para ir un poco finalizando, tenemos este Mercurio que está, sigue en possombra, ¿sí? Que recordemos que la etapa de possombra son los grados que luego un planeta se pone en retrógrado, son los grados en los cuales se comenzó a retrogradar, que es la parte de lo possombra, que es un poco la recopilación de la fase retrógrada del planeta.
Mercurio en Cáncer terminó de retrogradar el día 23 de julio, ¿sí? Entonces, está recopilando un poco lo que fue la fase retrógrada de Mercurio en Cáncer. Yo creo que Mercurio en Cáncer, yo esto lo dije más de una vez, tiene que ver con una idea que es bastante también villana, que tiene que ver con que, dirigido a la comunicación, ¿no? Que todo lo que yo haya dicho, no importa si estaba enojado, por un estado alterado de conciencia, de mal humor, fue porque así lo decidí yo. E incluso algo positivo, ¿eh? Un te amo que se me escapó. Es porque así lo decidí yo. Eso es hacerse responsable de lo que se dijo. Hablo de la comunicación. ¿Qué pasa con el perdón? Si uno busca recomponer un vínculo, bienvenido sea. Ahora, si uno busca pedir perdón para expiar culpas y sentirse validado, eso no es perdón. No, No, eso no es perdón. Entonces yo creo que el así lo decidí yo es cuando uno ya no tiene excusa de por qué dijo lo que dijo y ahí uno es libre. Y no es de la soberbia, ¿eh? Sino de que realmente el compilado es decir, bueno, a ver si dije lo que dije, aunque sean cosas bonitas que después me arrepentí, ¿eh? Puede ser un te amo que se me escapó, repito. Pero así lo decidí yo porque lo dije. Lo dije. A eso me refiero. sí, y es un poco hacernos cargo, porque Saturno lo que está diciendo es, hacete cargo. Lo que te pasó, es decir, a veces también si yo estoy en ese modo cáncer muy de resentir el pensamiento del pasado que vuelve y me dijo y no me dijo y yo lo voy a hacer, eh, te restringís vos mismo. Para mí, hacerte cargo es en una comunicación, en una relación, en esto que dije que se me escapó, poder asumir y o pedir perdón o decir, siento haberte hecho daño. Exacto, Porque a exacto. veces es eso, no fue mi intención. Siento haberte, yo creo que tendríamos todos que practicar la comunicación asertiva o la comunicación no violenta. Es decir, si alguien me dice, vos me dijiste y esto me quisiste hacer, no, no, yo no te hice, siento haberte hecho daño, porque no Ese fue mi intención. Entonces, me eso es encantó. querer reparar, porque yo, si yo voy y te digo, ay, perdóname, bueno, ya está, me limpié. No, no, un carajo te limpiaste. Reparar es querer que haya una reconciliación entre las partes. Y para que haya una reconciliación, yo tengo que asumir mi parte. Exacto. Me encantó la frase esa que dijiste. La otra es, hay un reel que circula mucho de un coterráneo rosalino tuyo, Franco, el comunicador, eh, Franco Eh, Piso. Sí, Franco Piso, mi hijo lo sigue mucho, sí, sí. sí, que dice, si después de pedir perdón pones todas las excusas, Justificaciones, las sí. justificaciones, No es el perdón. perdón. Es perdón y punto. Es Ese, eso. el rosalino. Pero para mí también es cuando uno realmente, porque muchas veces es la interpretación del otro, yo digo algo sin querer y causa, porque puedo tocar un punto sensible de la otra persona que yo desconozco. Entonces, cuando hay una instancia de reparación, yo tengo que sentir que realmente quiero y no quiero causarle daño, yo no quiero hacerte daño. Me Y otra retracto en esto. Exacto, tal cual, porque si no es expiación. Y también hay otra cosa, no todo se perdona. No, ¿Sí? no, se puede olvidar, es decir, a veces uno intenta no vivir con tantas cargas de esos resentimientos. A veces hay cosas que dan por finalizado una relación porque no, porque además las partes tienen que estar de acuerdo en querer reparar. Si hay uno Exacto. que quiere reparar, pero el otro sigue, no hay consenso, no hay voluntad, no hay deseo. Entonces, a mí me da la impresión de que a veces es encontrar tu límite, Saturno, te dice, bueno, todo esto es para que vos encuentres tu límite, para que vos asumas, no solo que te hagas cargo, sino encuentres el límite, hasta dónde vos vas a seguir insistiendo. Vos fíjate qué interesante porque dijiste la palabra comunicación.